Bienvenidos a Naturalmente IA, nuestro espacio divulgativo sobre la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad. Hoy vamos a abordar un tema tan relevante en el panorama actual como es la salud mental y el papel que puede llegar a desempeñar la IA en el tratamiento de problemas psicológicos. Vivimos en una época donde los problemas de salud mental están en aumento. En 2024, 34% de la población española reportó tener o haber tenido problemas de salud mental. Mientras tanto, el acceso a la ayuda profesional sigue siendo un desafío para muchas personas. La tecnología y en particular la inteligencia artificial está emergiendo como una herramienta complementaria que podría ayudar a cerrar esta brecha. Para explorar este tema, hoy nos acompañan tres invitados excepcionales. Tenemos con nosotros a Mari Carmen Ruiz Olivera, psicóloga clínica con años de experiencia tratando a pacientes, que nos traerá una visión fundamental desde su práctica profesional. También nos acompaña Alberto Baca Escribano, psicólogo industrial, gerente de Human Profit Consulting y autor de 2 libros cuyos títulos dejaremos en la descripción de este episodio. Y por supuesto está con nosotros Alejandro, mi co-host habitual, pero hoy tiene un papel especial ya que es creador de Terapia, un asistente de IA diseñado para traer asistencia psicológica al alcance de nuestras manos. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hola, buenas tardes. Muy bien, encantada, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por venir. Bueno, quiero empezar nuestra conversación lanzando una pregunta a Mari Carmen para que nos aterrice un poco en la actualidad. Mari Carmen, ¿cómo valoras el impacto de la tecnología en general en la salud mental desde tu práctica, por supuesto? Hombre, pues yo desde mi práctica, pues como trabajo con niños, trabajo con adolescentes, trabajo con padres, trabajo con, en fin, con población en general y quién no tiene hoy al alcance un teléfono, ¿no? Que es el dispositivo más usado, creo yo, a nivel de tecnología, desde los niños hasta los adultos. Entonces, ahí tenemos ya una adaptación que a lo mejor hace unos años, no muy lejanos, no teníamos. Entonces, esa adaptación que estamos haciendo poco a poco es lo que algunas personas se están adaptando mejor y otras no tanto. Y de ahí es donde están haciendo un poco todos estos problemas en relación a las dudas sobre cómo usar la tecnología, cómo usarla, qué consecuencias nos puede traer, hay que regularlo, no hay que regularlo, en fin, todo lo que suscita ya la reflexión sobre este tema. Pero es cierto que las tecnologías han irrumpido en nuestra vida, que no han estado siempre, que es un factor novedoso desde hace poco tiempo. En los niños más jóvenes, desde luego, desde el primer día ya está presente en su vida y en la de sus padres, que sí, también hay que decirlo, ¿no? Por la repercusión que puede tener esto. Y bueno, pues ya está, pues como todos los inventos, creo yo, que no son ni buenos ni malos en sí. Es ahora aprender a manejarnos y adaptarnos, que al fin y al cabo es lo que tenemos que aprender, pues para que esto sea un recurso a nuestro favor, no en contra, sino que sea una ventaja de la que podamos mejorar nuestra calidad de vida, no al revés. No volverla como al revés, como un elemento a controlar más y que sea un obstáculo a nuestra calidad de vida. Totalmente de acuerdo contigo. Y por acercarnos un poco más, ¿no?, a la actualidad de la salud mental y la situación actual en España, he encontrado un informe en el que consta que en España 26,2% de la población acude a especialistas. Pero yo creo que hay bastantes trabas, ¿no?, que puedan impedir a que una persona acceda a la ayuda profesional, ¿no? Porque muchos ni se dan cuenta de que la necesitan, otros no se la pueden permitir, algunos desconfían incluso, ¿no?, del concepto de psicología, que también he visto gente así. ¿Cuáles creéis, esto ya es la pregunta un poco para todos, cuáles creéis que son los principales desafíos que tenemos que superar para acceder a la ayuda profesional? Aquí yo creo que Mari Carmen, ¿no? Empiezas tú. Hombre, pues lo primero es un tema, vamos a ver, el que lo necesita, claramente, el que tiene un malestar y realmente busca ese apoyo de no aguanto este malestar, quiero solucionarlo, tengo este problema, pues evidentemente tiene que disponer de cierto dinero. Y la terapia, pues según qué bolsillo, no es barata. Totalmente. Es así. Entonces, para un bolsillo medio, un sueldo medio, y conforme está la situación social a gran escala, no es un tratamiento barato, la verdad. Hay gente que lo puede pagar, fenomenal, pero hay gente que no. Entonces, ahí ya encontramos uno de los hándicaps. Pero no solo eso, sino también un poco lo que has dicho tú antes, el concepto que tenemos de qué supone ir al psicólogo, qué supone pedir ayuda,
no estamos acostumbrados, o a lo mejor sí, o solemos hablar de esto, pues mira, yo resulta que voy a consulta por este problema, o no lo comentamos con la gente de alrededor. Entonces es un tema también social, de cómo nos educamos en lo que significa pedir ayuda cuando tenemos un problema relacionado con nuestra mente o con nuestra manera de solucionar, y al final lo mismo que hablábamos antes, de adaptarnos a lo que nos está pasando en nuestra vida y a los cambios que son constantes todo el tiempo. Todo está cambiando en nuestra vida, y el adaptarnos o no adaptarnos es lo que va a marcar nuestra calidad de vida. Si tenemos problemas en esa adaptación, ahí empezamos con los problemas de salud mental. Sí. Y es donde se puede requerir el apoyo adicional. Estoy totalmente de acuerdo con el problema de los precios, ¿no? De la accesibilidad. Normalizado que está, ¿no? Acudir a un psicólogo. Y yo creo que más o menos frente a estos problemas, ¿no? Entre otros, surge la idea de crear terapia, ¿verdad, Alejandro? ¿Nos cuentas un poco de cómo surgió la idea de crear este asistente? Sí, bueno, antes de irme en concreto a los orígenes de terapia, un pequeño apunte en línea un poco con lo que contaba Mari Carmen. Yo, bueno, pues llevé a cabo un pequeño estudio de mercado precisamente para poder lanzar el producto, ¿no? Y en ese estudio de mercado, una de las cosas que les preguntábamos a la gente era cuáles son las principales barreras, ¿no? O limitaciones que te encuentras para acudir a terapia. Efectivamente, el coste para más del 50% de los encuestados era una importante barrera, y esto es especialmente relevante porque gran parte de los encuestados eran de Tres Cantos, que es un sitio con un nivel de renta medio alto, ¿no? Con lo cual, incluso para bolsillos que en principio parecen más o menos acomodados, el coste sigue siendo una restricción importante. Luego, no es nada desdeñable que más del 30% indicaban un tema del tiempo. Supongo que unido en este caso también a la flexibilidad, ¿no? De poder hacerlo un poco en el momento que uno pueda. Esto me lo podrás decir tú mejor, Mari Carmen, pero seguro que la consulta de 6 a 9 o a 10, que es cuando la gente sale de trabajar, se pone a tope aquello, ¿no? Y luego había otros dos motivos. También con algo más del 30% estaría la incomodidad para hablar con un desconocido, y esto pues también afecta un poquito más a la población joven, precisamente por el mayor uso de las tecnologías como el teléfono móvil, las redes sociales. Pues resulta que luego parece que nos cuesta un poco más comunicarnos con otros humanos, y en menor medida, en un 10% también el estigma social, que afortunadamente creo que pues con el discurso, con sacar este tema a la palestra, es algo que está incluso en boca de los políticos, está cada vez más en boca de la gente. Creo que se está venciendo un poco más cada vez esa barrera del estigma. Esto es parte de lo que me llevó a desarrollar terapia. No es lo único, realmente, pues como casi toda historia empieza un poco con un pequeño dolor personal, ¿no? Yo he estado acudiendo durante muchos años a terapia. He tenido diversos problemas de salud mental, precisamente por eso he estado yendo a terapia, y siempre me he encontrado un poco con esa dificultad para financiarlo, ¿no? Precisamente el tema del coste a mí era una de las cosas que me generaba como mucha incertidumbre, también porque es muy difícil con respecto a otros costes que puede haber en salud en general. Es muy difícil estimar realmente cuánto te va a acabar costando el tratamiento y cuáles son los resultados esperados al final del mismo. Y esa incertidumbre es un riesgo muchas veces que añade un poco de presión en la cabeza de uno, ¿no? Esto, unido también pues a otras situaciones un poco desagradables, una lesión de muñeca que me llevó a estar mucho tiempo un poco fastidiado, con dolores, donde yo empiezo a desarrollar el primer prototipo de lo que a día de hoy es terapia, para no tener esa sensación de soledad tan amarga. Y situaciones de acoso laboral también que me llevaron a ver, pues que, oye, gente que a lo mejor parece que no está sufriendo mucho, igual lo estamos pasando un poco mal. Fueron todo ello cosas que me llevaron a decir, oye, aquí creo que hay algo que se puede hacer, creo que hay un problema por resolver, creo que estos puntos de dolor que tengo yo seguro que los tiene más gente. Y además creo que la tecnología a día de hoy está en un punto en el que con el conocimiento necesario se puede llevar a una asistencia terapéutica básica, ¿no? Como una primera instancia de asistencia terapéutica. Es un poco así más o menos como surge todo.
Pues muy interesante. Gracias por este viaje que nos has hecho. Y bueno, yo creo que es la hora, ¿no?, de que nos que nos expliques un poco qué es terapia y cómo funciona a nivel básico. O sea, ya sabemos que es un asistente conversacional, pero descríbenos un poco más en detalle. Bueno, pues por ser breve y también pues al oyente darle un poco las pautas básicas sin abrumarlo de Y información. sin hacer spoiler. Y sin hacer spoiler, porque quiero también que lo prueben, creo que lo mejor es experimentarlo. Terapia es un asistente terapéutico virtual que utiliza inteligencia artificial generativa en un formato conversacional. Al final pues se compone de lo que podríamos llamar conversaciones o sesiones con una personalización e individualización del tratamiento progresiva. Es decir, con cada conversación que tenemos con el asistente, este nos va conociendo mejor, va entendiendo cuáles son nuestros problemas principales, cuáles son los vínculos afectivos más relevantes para nuestro contexto en particular, así como qué técnicas funcionan y cuáles no. Todo esto siempre bajo el paraguas de la terapia cognitivo-conductual, por dos motivos. Primero, porque es la terapia un poco más avalada por la ciencia, y el segundo motivo es que es un tipo de terapia bastante metódica y por lo tanto es un tipo de terapia que es más fácil que una inteligencia artificial generativa aprenda de forma correcta con respecto a otro tipo de terapias como la holística o la sistémica, que requieren de un conocimiento del mundo mucho más completo que evidentemente la IA no tiene, ¿no? Madre mía, estoy ahora intentando procesar, ¿no? Todo esto, porque que conste que yo en este episodio estoy desempeñando un poco el papel de moderadora, porque yo he tenido la suerte, ¿no?, de no necesitar ayuda de un psicólogo. Sí que he tenido varias sesiones, pero no eran para erradicar algún problema recurrente que tengo yo, sino para crecer un poco personalmente y para corregir, ¿no?, algunas cosillas que no eran problemas graves. Entonces yo aquí estoy para aprender y para guiar un poco la conversación, lo que nos lleva un poco al punto de preguntarle a Alberto sobre su papel en este proyecto, porque tú has estado y estás desempeñando el papel de asesor en temas de psicología en terapia. Entiendo yo que que gran parte de lo que nos acaba de soltar Alejandro lo sabe por ti. Y nada, la pregunta es, ¿y si nos puedes contar con más detalles sobre tu papel en este proyecto? Bueno, pues yo creo que el primer papel es un poco un planteamiento de... A mí me vas a disculpar, pero el dato ese de 26,2 me ha parecido espectacular. O sea, si el 26,2 va a consulta, eso quiere decir que hay mucha gente que tiene problemas de salud mental. Pero mucha gente es mucha gente, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente con problemas porque... y sobre todo agudizado por la pandemia, pasamos a ser más individualistas. Y el individualismo lo que hace es que pierde las referencias y se angustia y padece pues cantidad de problemas que tiene la soledad, ¿no? Digamos que es el grupo el que te ubica, es el grupo el que te pone en tu sitio, es el grupo el que te hace aprender, ¿no? Todo eso lo hemos perdido y entonces hemos perdido, por lo tanto, y por el camino, la confianza, ¿no? Yo me planteaba que si ha disminuido el número de amigos que tenemos a los que les contamos nuestros problemas o no. Porque yo creo que sí, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí. Sí, porque además ahora lo entendemos como darles la tabarra, ¿no? Entonces, si te quedas sin esos amigos a los que dar la tabarra, ¿a quién se la das? Pues para eso está terapia. Yo creo que el papel de terapia, que yo mantengo conversaciones con ella, es estar en todo momento. En todo momento es en todo momento. Puede ser que te encuentres un poco angustiado a las 2 de la mañana. A esa hora, si llamamos a un psicólogo, nos se va a enfadar un poco, porque no son horas. Pero terapia sí está ahí, ¿no? Luego también te hace... salirte un poco de ti cuando estás un poco angustiado y con esas fases de tensión, pues es muy bueno que te salgas de ti, que tengas que decir cosas, que utilices un poquito el racional, no solamente vivas las dolencias del emocional. Y además tiene algo muy bueno, que es que te recuerda, o sea, que te va conociendo y entonces no pierde el expediente, o sea, porque a veces puede pasar, porque los humanos somos así,
que vayas a terapia y un día pues está el terapeuta un poco despistado y dice, ¿tú eres el que le pasó aquello con su hermano? No, a mí no me ha pasado nada con mi hermano, no, yo no tengo hermanos. Entonces, terapia lo recuerda bien. Entonces, mi papel es un poco yo no soy psicólogo clínico, soy psicólogo industrial. La diferencia entre un clínico y un industrial es que el clínico ve el problema y trata de resolverle, el industrial ve la potencialidad, lo que tiene bien y trata de desarrollarla. Esto es lo que a mí por lo menos me explicaron en la universidad, es un poco así, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo lo que fundamentalmente veo son las utilidades que pueda tener y en la sociedad que vivimos. Yo creo que podría tener muchas. Yo me dedico más que nada al mundo de la empresa y lo que sí que puedo decir que en la empresa cada día se es más sensible con la salud mental, porque esto que he contado de la soledad es cierto. Y igual que ya no tienes ese amigo al que contarle todo, a lo mejor tu jefe ya tampoco quiere que le cuentes todo, o a lo mejor tu jefe no te quiere escuchar. Entonces, cada vez hay más gente que necesita un apoyo y esto puede facilitar la consulta con el psicólogo, porque digamos que te sirve para contrastar y que la información que des al psicólogo también sea más contrastada, más directa, más puntual, mejor, de mejor calidad, y entonces él puede hacer también mejor su trabajo, ¿no? Y bueno, de todas maneras estamos hablando de una fase de intervención que a lo mejor no es tan subida de tono como la que atienden los profesionales, ¿no? O sea, yo puedo sentir un día que ha amanecido muy oscuro, yo soy adicto a la luz, me siento un poco mal, un vecino no me ha dicho hola, cago en la leche, estoy jodido, me pongo a hablar con terapia y me vengo arriba. O sea, yo creo que es una aplicación que más bien es estar pendiente de ti. O sea, luego, si tienes un problema de verdad, pues tendrás que irte a que te trate un psicólogo. ¿Puedo hacer un indicio? Claro, claro. A ver, yo también, lo que yo veo es que cuando los pacientes vienen a terapia, también lo que tenemos que hacer es que conecten con la realidad, no que se alejen de la realidad. Entonces, sí, ¿qué es lo funcional? ¿Qué es lo de verdad, la verdadera experiencia humana? Pues tener amigos, es lo que estamos diciendo. No se trata de que yo me olvide de la realidad de que no tengo un amigo de confianza que lo necesitaría y no lo tengo, que esa es la realidad, y apañe con la IA. No, o sea, se trata de que la IA me ayude a tener un amigo de verdad. Claro. Que no me aleje de la realidad. Porque ese sí sería el problema. Sí. Me está adaptando de la realidad. Y lo que queremos es al revés, que el paciente toque contacto con la realidad y se adapte lo mejor posible con el máximo de sus recursos y que desarrolle habilidades que a lo mejor no tiene para poder lidiar con esa realidad sin estrés y con cierta calidad de vida y tranquilidad y sosiego y disfrutando de lo que es una vida plena y una vida verdadera. Entonces, lo que queremos es contacto con la realidad, no al revés. Totalmente. Entonces, ¿en qué me puede ayudar la IA? ¿En qué me puede ayudar la IA? En mi opinión, en ese autoconocimiento, en esas preguntas, en esa reflexión, en esa manera de inspeccionarme a mí misma, de entrar en contacto conmigo misma, de explorarme. Porque ahí sí me puede generar esas preguntas que me hacen reflexionar y que se me hace creativo y se me hace ameno. Y me conozco yo misma en ese proceso de autoconocimiento. Al escucharme, pues nunca lo había pensado, pero aunque te lo pregunte la aplicación, no deja de ser una pregunta que va a suscitar respuesta en ti. Sí. Eso sí que lo veo muy útil. Entonces lo veo el paso intermedio ideal para hacer esa labor y luego llevarla a la realidad. Sí. Pero, por supuesto, nunca va a suplir lo que es eso, lo que es tener un apoyo real y personal real. Ni un amigo tampoco, pero lo que pasa es que si llamas al amigo a las 2 de la mañana se va a enfadar también. O sea que... Es que a lo mejor también hay que aprender a tener esa habilidad de me aguanto la gana de llamar a las 2 de la mañana y si llamo urgencia. Sí. Ahora mismo la ansiedad que tiene mucha gente es enorme, ¿no? O sea, cuando en mi época no sabíamos lo que eran los ataques de ansiedad. Ya. Ahora todo el mundo sabe lo que es y ha visto más de uno y más de 2 ataques de ansiedad. Entonces, en eso es en lo que estamos, pero estoy muy de acuerdo contigo. O sea, si decimos que el equilibrio viene por la socialización, pues sí, debería ayudar a socializar mejor.
O sea, Sí, es un y es enfoque. lo que hace, ¿eh? O sea, uno de los ámbitos en los que más lo hemos testeado, sobre todo antes de la salida al mercado, en esos primeros meses iniciales y tal, es en problemas de soledad. Como sabemos que este es un problema como muy acuciante y tal, pues se le plantean muchas veces, no siento buena conexión con mis amigas o no tengo buenas amigas en mi colegio, en mi instituto, enfocándolo también un poco en esos grupos más adolescentes, ¿no? Que creo que presentan estos problemas con mayor gravedad. Y muchas veces pues te propone maneras, ¿no? De, oye, ¿qué crees que podrías hacer para reconectar más con esta persona que tenías antes una buena conexión? ¿O quieres que busquemos algunas actividades que te puedan permitir socializar un poco más o conocer a otra gente? Entonces te da un poco este tipo de propuestas también que te pueden dar ideas sobre cómo resolver esos problemas. Por supuesto, el objetivo nunca es Sí. alejar al usuario, vamos, al paciente de la realidad. Todo lo contrario, es ayudarle a navegar por la realidad con la mejor de las actitudes. Una de las ventajas que sí le veo, eso es que puede hacer de disparador de conducta. Sí. Sí que lo hay. Claro. Y un buen monitorizador de controlar, de registrar las veces que la persona, para que la persona tome conciencia de verdad de lo que hace, de lo que no hace y debería de haber hecho. En ese sentido sí que lo veo muy, muy útil. Sí, yo de hecho de mi experiencia con terapia como usuario, porque yo he sido el beta tester, bueno, uno de los más tempranos, yo lo confirmo, que lo que hace muchas veces es proponerte técnicas, o sea, que no es como un chatbot que te engancha como el TikTok que lo que quiere es que pases muchísimo tiempo, ¿no? Con esta herramienta y allí chateando o viendo vídeos o lo que sea, lo que hacen las redes sociales de hoy en día. Lo que hace terapia es precisamente echarte fuera de este chat. Tú le comentas tu problema y ya haces este ejercicio de plasmar en palabras el problema, los sentimientos, las emociones que te están dando un problema ahora mismo y tú se lo planteas. Y terapia lo que hace es echarte fuera y te dice, vete a darte un paseo, o dice, bueno, no tan básico, pero te propone técnicas de respiración, por ejemplo, que yo una vez pues le decía, mira, que me está entrando un poco de ansiedad porque no sé, que tengo ahora una tarea que es muy grande y no sé, y como que me da ansiedad por el volumen, ¿no? Del trabajo que tengo que acometer. Y me dice, prueba este ejercicio de respiración, te echa fuera a hacer tus cositas y esto yo creo que es un puntazo de terapia, yo aplaudo. Más de una vez pues me ha propuesto cosas para mejorar mi bienestar, pero en el momento. Y bueno, ya que estamos hablando de las maravillosas funcionalidades, ¿no? Y de estas cosas, Alejandro, cuéntanos cómo lo has hecho, cómo ha sido más o menos, bueno, sin detalles, ¿no? Que no podemos revelar todos los secretos, pero cómo fue el proceso de desarrollo. Y a mí una cosa que me interesa muchísimo es cuán difícil te fue juntar un equipo con el que puedas llevar a cabo este proyecto, porque tiene que ser un equipo multidisciplinar, ¿no? Pues la verdad es que, bueno, todo esto fue un poco siguiendo esa idea que he visto alguna vez en algún libro de estos de emprendimiento y tal, y me ha gustado mucho, de sal rápido con algo que te avergüence, prototipa mucho, itera muchas veces, ¿no? Recibe mucho feedback. Y eso es exactamente lo que hice. O sea, como digo, la idea realmente empieza a germinar en mí en el año 2021 más o menos, que es cuando yo me opero de la muñeca. Aquello pues va progresando un poco en mi cabeza y ya en el momento de lanzarme a emprender digo, bueno, pues ahora tengo el tiempo para dedicarme a esto. Durante los primeros meses pues es ir haciendo muchísimas pruebas. Yo afortunadamente, como también soy usuario de terapia, pues puedo probarlo, porque puedo probarlo con mis propios problemas y ver cómo reacciona ante esos problemas y qué soluciones me da, cuáles no, y utilizar mi propia experiencia como paciente de asistencia terapéutica para ir evaluando eso, ¿no? Y luego lo que he hecho mucho ha sido desde el principio ir pidiendo opinión a la gente, pero no una opinión así abierta, sino yo directamente les ponía el portátil delante y habla con ella, por favor. Y luego pues anotaba todo lo que me iban diciendo, veía que funcionaba, que no. Y entonces hice muchos ciclos de repetición a una velocidad bastante grande para en aquel momento estar yo solo, ¿no? Con lo cual eso me permitió poder alcanzar un nivel de prototipo que ya sí que era enseñable a entidades un poco de más enjundia, como el Ayuntamiento de Tres Cantos. Ellos también pues me pudieron dar muy buen feedback. Entonces fui utilizando toda esta retroalimentación tanto de potenciales clientes finales como de las administraciones públicas para poder ir mejorando todo esto.
Y así, acumulando muy poquito a poco y consiguiendo un prototipo que más o menos fuera funcional, pues me resultó más fácil luego poder convencer a otras personas de ir formando parte del equipo, ¿no? Y como tú dices, al final, pues para esto hace falta un equipo muy multidisciplinar. Por un lado, pues lo que son los psicólogos, por otro lado, pues expertos en ciberseguridad, porque es hiper importante en algo como esto la privacidad y la seguridad de los datos, expertos en desarrollo de software, tanto lo que es la interfaz del usuario como lo que sería el motor que va detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues para ir juntando a ese equipo, al final lo que hizo falta fue no querer ser demasiado perfeccionista desde el principio, sino perderle el miedo a contar tu idea, a enseñarla, a dejarle a la gente probarlo y a aprovechar ese ciclo de retroalimentación positiva, ¿no? Me parece un camino, desde luego, muy interesante. Cuéntanos algún caso de uso para que puede ser especialmente útil tu herramienta. Pues mira, lo cuento con un caso personal. Yo, por ejemplo, he estado hablando con ella hoy, con Pia, por cierto, que lo que es la asistente terapéutica virtual dentro de la aplicación se llama Pia. He estado hablando con ella hoy porque recién volví de vacaciones ayer y he vuelto medio malucho y me encuentro con que hay muchísimas tareas que hacer, ¿no? Un poco el shock, la depresión postvacacional y bueno, pues para aprender a gestionar ese estrés y poder soltar un poco, creo que el mero hecho de escribir tus problemas y de recibir como en un espejo respuestas es en sí mismo terapéutico. Por lo tanto, para todo este tipo de problemáticas que digamos son más pequeñas, es más sencillo. Todo lo que son problemas de estrés, problemas de ansiedad, gestiones de conflictos en el día a día, ¿no? Pero luego también muchas veces me pasa teniendo crisis un poco más grandes, con temas un poco más graves, que lo utilizo y también me resulta útil, ¿no? La idea es que la herramienta pueda ser útil para cualquier usuario que sienta que necesita hablar de algo relacionado con su mente y con sus emociones. Yo sí que pienso que, y lo veo en mi caso, creo que las personas que hemos pasado por terapia o que estamos en terapia podemos hacer un uso mucho mejor de la aplicación, porque al final, como ya tenemos cierta experiencia, cierto conocimiento, pues igual que no es lo mismo cuando llegas al tercer terapeuta que con el primero, que no tienes ni idea de qué contarle y de cómo estructurarle las cosas, con esto pasa un poco lo mismo. Creo que es mucho más fácil de usar y te resulta mucho más útil cuando le puedes dar la información que tú sabes que es relevante para que te pueda ayudar a ti, ¿no? Entonces, yo recomiendo probarlo porque total, es gratis actualmente y estará así durante al menos 2 o 3 meses a cualquiera que sienta que necesita hablar en un momento determinado de algo que le preocupe o le genere inquietud. Mari Carmen, ¿y tú desde tu práctica como psicóloga clínica, qué casos de uso especialmente útiles ves a unas herramientas así? Hombre, vamos a ver, siendo un poco riguroso, hay que tener muy en cuenta si la herramienta a nosotros nos puede parecer fabulosa, pero no es ni nuestra opinión ni la de... es lo que diga la ciencia. Entonces, nosotros, por el método científico, nos basamos mucho en no que le funcione a una persona, sino cómo le funciona en general a grupos grandes, y para eso se hacen las investigaciones científicas. Luego los resultados son los que dirán con el tiempo si es verdad una herramienta realmente útil, en qué casos sí, en qué casos no, pero no lo decimos nosotros, lo dirán los propios resultados de haber hecho la experimentación correcta. Entonces, ese es el método a seguir, es lento, desde luego. Entonces, yo como psicóloga pues lo utilizaría siempre a lo mejor bajo mi supervisión. No lo recomendaría solo, por eso de que aún no tiene esa evidencia científica, entonces no podemos poner... Yo no puedo recetar, por así decir, o prescribir un tratamiento sin tener esa evidencia científica detrás de que realmente no va a ser dañino y que va a ser todo lo bueno solo porque a nosotros se nos figure. O sea, todavía nos basamos en qué dice la evidencia científica. Entonces, esa prudencia sí me gustaría tenerla. Pero bueno, bajo la supervisión de un profesional, claro que sí, porque ya estaríamos un poco eso... usándolo como herramienta, pero no confiando totalmente en que la herramienta por sí sola haga el trabajo terapéutico. Entonces, con esa prudencia, ir probando. No sé si te ha gustado lo que he dicho. El método científico es un poco así. No es ideal, pero es lo mejor que tenemos hasta ahora y gracias a eso también vamos progresando. Entonces, creo que es un poco, por ahora, la limitación de que es la novedad,
que promete mucho como herramienta, pero por sí sola todavía tenemos que valorar hasta qué punto puede tener ciertas consecuencias en las personas. Entonces, como eso no lo sabemos, porque eso es lo bueno de estos tiempos actuales, que estamos viviendo todos los avances científicos a día de hoy, fresco, todas las novedades las estamos teniendo entre manos, pero es verdad que tenemos que también tener esa prudencia de esperar a ver qué dice la evidencia científica, para no dañar, sobre todo por el concepto de proteger siempre a las personas. Estoy de acuerdo, sobre todo desde el punto de vista de los profesionales sanitarios, ¿no? Es verdad que muchas de las terapias que hay ahora mismo por ahí, o sea, cuando hablamos de psiquiatría, la evidencia científica es más que evidente. Cuando hablamos de psicología, bueno, pues hay terapias que sí que tienen una base científica, y hay otras que no la tienen, ¿no? Yo al final pues soy científico de datos, por lo tanto no puedo estar más de acuerdo con el tema del método científico, procuro aplicarlo incluso a el modelo de negocio y a todo. Al final lo que pasa es que para eso pues hacen falta primero recopilar datos, lo primero que estamos... Tiempo. Claro, y tiempo, ¿no? O sea, porque eso hay que verlo luego, cómo se expande a lo largo de los meses, ¿no? Cómo es el impacto emocional en la gente y en su progreso terapéutico a lo largo de los meses. Evidentemente no me habría lanzado a poner algo así en manos de las personas si no hubiéramos hecho varias pruebas previas de que esto haya gente que le funciona, ¿no? Y por eso mi creencia, desde luego, es que será así, ¿no? Luego, pues, tendremos que ver si estas hipótesis se cumplen o no se cumplen con el paso del tiempo y con la recopilación de los datos, ¿no? También por eso un poco lo de ponerlo inicialmente de forma gratuita, poder seguir iterando. O sea, lo que he dicho de cómo se origina, para mí eso no tendrá fin nunca. Esa iteración creo que tiene que ser constante porque es lo que permite que la mejora también lo sea. Entonces, sí, no puedo estar más de acuerdo. Y yo creo que esto es una contribución muy importante, ¿no?, que está haciendo terapia también, porque es la primera aplicación con este fin, ¿no?, elaborado con un equipo verdaderamente multidisciplinar y no con uno que le ha dado una instrucción, ¿no?, a ChatGPT de ahora actúa como un psicólogo. Es la primera aplicación, no he hecho los deberes, no sé si en el mundo hispanohablante, que tiene el respaldo de un equipo multidisciplinar. De hecho, aquí tenemos a Alberto, que ha asesorado a terapia y que también contribuirá a la recopilación de datos, a este estudio, ¿no?, que finalmente llegará a comprobar si estas herramientas, cuán buenas son, cuánto contribuyen, ¿no?, a las mejoras. Y Alberto, desde tu práctica de psicología industrial, ¿crees que es posible llevar una herramienta similar o incluso esta misma a tu ámbito? Sí, perfectamente. En las empresas cada vez más se está tendiendo al bienestar y a la salud mental. O sea, hay un departamento que es el de prevención de riesgos laborales que normalmente atiende ya a esta función, ¿no? Entonces, digamos que esto lo que permitiría es que por un precio bastante más ajustado la gente pueda tener acceso a, ¿no? Y además permite lo que estabais comentando ahora de la ciencia, ¿no? Yo llevo dedicándome toda mi vida a la psicología en el mundo del trabajo. Puedo decir que científicamente, no sé en el mundo clínico, pero científicamente casi no hay nada ratificado científicamente. Casi nada, ¿vale? Entonces, lo bueno que tiene... Sí, y lo digo porque yo estoy haciendo un estudio de investigación relacionando lo que supone producir más y mejor humor con 4 competencias, con la resiliencia, con la flexibilidad, con la creatividad y con la persuasión. Y ahí sí hay datos porque hemos hecho un estudio con 110 personas, ¿no? Pero no es común y no es normal, ¿no? Entonces, una herramienta como esta puedo tener que no llega a ser mi amigo Arturo, al que le cuento todos los problemas, pero si hubiésemos pasado por el método científico a mi amigo Arturo, a lo mejor le tenía que haber dejado como amigo, ¿no? Porque igual no me recomendaba buenas cosas, ¿no? Ahora lo que tenemos es que podemos revertirlo al dato. Y el dato es el dato. La opinión es otra cosa. Entonces, en el mundo del trabajo puede tener un calado espectacular porque se maneja por datos. Desde la cuenta de resultados hasta cualquier cosa que hagas, ¿no? Entonces, yo lo veo una aplicación muy interesante, pero se la veo interesante porque yo no la veo como un método terapéutico para arreglarle a nadie la cabeza, ¿no?
yo le veo para pasarle de la intranquilidad a la serenidad y ayudarle a que socialice mejor. Es que lo veo ahí, o sea, por lo tanto las repercusiones tampoco creo que siempre serían positivas, vaya. Yo lo veo y además tiene muchas posibilidades. Imagínate que la herramienta te consigue a Arturos que sean realmente amigos, que por el método científico comprobemos que lo son de verdad. O te ayude a que puedas tener criterios para evaluar si la terapia que te están dando es buena o mala. Te puede ayudar a muchísimas cosas y el tema es que hoy día esas herramientas, lo digital, ya forma parte también de nuestro ADN. O sea, no es algo nuevo, no. Ha habido intentos de que la robótica te ayude desde hace muchos años. Pero de hace muchos años, o sea, no es de ahora, ¿no? Entonces yo creo que lo que tiene por delante es un futuro fantástico donde creo que va a ayudar a mucha gente que vive en la incertidumbre por cómo están los tiempos, que es todo incertidumbre, para que por lo menos ese desasosiego primero, que le puede llevar a alguna mala conducta, no lo tenga. Entonces yo, sinceramente, creo que yo le veo futuro. Yo le veo un buen futuro. Me parece muy Yo también. Me parece muy esperanzador lo que acabas de decir. Bueno, y luego la consulta de terapia, si lo que he dicho está bien o mal. Luego la doy, porque yo sigo hablando mucho con ella. Espero que no se me enfade mi amigo Arturo. No le queremos robar más tiempo de la cuenta a Mari Carmen porque sabemos que va con la agenda completa. Mari Carmen, para cerrar un poco, ¿no?, tu presencia en nuestro episodio, que te la agradecemos un montón porque creo que has aportado un punto de vista sin el cual este episodio pues se desmoronaría por completo, porque no podemos hablar de psicología clínica sin contar con una psicóloga que ejerce, ¿no?, su profesión con pacientes. Te quería preguntar si tienes alguna última reflexión que dejarnos o lanzarte ya directamente la pregunta de cómo ves tú este futuro de la psicología. ¿Ves que vaya de la mano con unas herramientas así de tecnología avanzada o que al revés, que al final pues lo que va a ser relevante es solamente el contacto humano sin que interfiera en ningún momento la tecnología? ¿Cómo lo ves? Por supuesto que lo veo un avance increíble y súper positivo, pues como todos los avances. Es lo que decimos, la herramienta en sí es inocua, es luego el uso que le demos. Entonces es saber quedarnos con la parte positiva y quitar la que no nos sirva. Entonces todo lo que nos beneficie para adaptarnos una vez más a la realidad, bienvenido sea. Y esto va a ser una de las herramientas más potentes, porque es lo que decimos, es ya un invento que vive con nosotros, convive en el día a día y hay que usarlo, por supuesto que sí. Claro que sí, lo veo súper positivo, pero con esas precauciones todavía, de hasta qué punto, quién, cómo. Es un poco de cuestión de expectativas. ¿Qué expectativas vamos a poner sobre esta herramienta para que luego no nos decepcionemos, por ejemplo? Un tema de medir bien las expectativas, pero de usarla y de que seguro que tiene un potencial increíble y que a lo mejor ni siquiera todavía somos conscientes. Hay que ser optimistas. Entonces, claro que sí, claro que nos va a beneficiar porque nos va a ayudar a adaptarnos y los cambios ya están aquí y son cada vez más rápidos y es lo que a las personas les cuesta trabajo muchas veces, adaptarse a tanto cambio tan rápido, porque es que solamente es el ritmo que no puede llevar hoy día. Lo que la gente te comenta, que es que si es que hay gente que ya está, por ejemplo, este chico, ¿no?, ya haciendo este tipo de aplicación, vamos, algo increíble, y otra gente que todavía no sabe ni encender un ordenador, es que eso existe. Entonces, es que estamos ahí en una brecha donde nos movemos todos, que es increíble. Entonces, claro que la tecnología tiene que llegar a más gente y claro que todo el mundo tiene que saber usarlo y claro que es bueno. Incluso, mira, nosotros trabajamos con la mente, pero la salud es integral. Entonces, el cómo duerme la persona, el cómo come, el cómo distribuye su tiempo, su ocio, a qué presta atención, a qué no, qué le conviene, qué no le conviene. Eso tiene mucho de psicoeducación. Y entonces esta herramienta pues puede dedicarse también a instruir mucho a la persona y luego cuando venga a terapia ya viene con ese conocimiento adquirido que a nosotros también nos va a venir bien. O sea que aplicado a todo, no solo a la salud mental, sino a la salud en general de la persona, a conocer el entorno, porque bueno, uno de los factores también que influyen mucho en la salud mental es el entorno, claramente, las condiciones sociales.
Podemos tener una depresión, pues evidentemente en relación a si no tengo trabajo, según la calidad de vida que tengo, por mis factores sociales que me están afectando. Si tengo vivienda, si tengo hipoteca, si puedo pagar, si no la puedo pagar, cómo están mis hijos, si puedo acceder a salud. Es que eso no lo podemos olvidar tampoco. Entonces, que somos seres complejos, muy complejos, y todo lo que está relacionado con personas nunca es fácil, ni tiene una solución fácil, ni una respuesta única. Entonces, claro que sí, todo lo que venga a poner claridad, pues bienvenido sea, con prudencia, sin a lo mejor poner expectativas falsas sobre esta herramienta, pero por supuesto que claro que sí, que va a ser muy positiva, seguro. Un último apunte que creo que te gustará saber es que el plan en el medio, en el largo plazo, en función de un poco de cómo vayamos de velocidad de desarrollo, es que esto se convierta también en una herramienta para vosotros, para los profesionales de la salud mental. O sea, nosotros vemos terapia como una herramienta que no solamente ayude al paciente, al usuario, sino que a vosotros como profesionales, pues oye, ese paciente que os escribe de repente un parrafazo por WhatsApp para haceros un resumen de lo que ha pasado en la última semana, os llama con un ataque de ansiedad y tal, que al final eso genera mucha intranquilidad, frustración también por el lado del paciente y demás, facilitar un poco todo eso. Es decir, nosotros pues a lo mejor tenemos sesión una vez a la semana, mientras tanto tú puedes seguir manteniendo y seguir con tu terapia un poco con terapia, y yo como profesional de la salud mental, como tú me has dado acceso a tu expediente, ¿no? o a tus datos, yo puedo interactuar con el sistema de la siguiente forma. Oye, dame un resumen de cómo han sido las recaídas emocionales de esta persona en la última semana. Dime qué cosas ha probado y le han funcionado o cuáles no ha llegado a intentar. De esa manera, creo que es una forma no solamente de ayudar mucho mejor al usuario final, sino también daros a vosotros, a los profesionales de la salud mental, una herramienta que os permita facilitaros el trabajo y darles un trato más personal, más cercano y más constante a vuestros pacientes. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente útil. Lo voy a usar, claramente. Sí. Es cierto, claro. Este trabajo hay que hacerlo y ahí claro que te ayuda. Y hay un trabajo dentro de la consulta que no se ve, pero que está por detrás también, que implica ese trabajo, y claro que ahí es una herramienta muy buena para hacer todo eso. Toda esa recogida de datos, etcétera. Ese cribado, ese filtro, ese análisis. Claro que sí. Perdona, yo creo que es un maravilloso, ¿no?, final para nuestro episodio, que Alejandro, tú aquí has puesto un broche increíble, proyectando este vector de desarrollo de terapia, y ya hemos comprobado que es una herramienta que es útil y que se hará todavía más útil. Y nada, solamente me queda agradecer a nuestros invitados, nuestros maravillosos, de verdad, invitados, por su presencia y por sus aportaciones, y con esto agradecemos también a nuestros oyentes por seguir a Naturalmente IA y por estar aquí apoyándonos. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Nos vemos en la próxima.